El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, oh Lord. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron el Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿Tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Jesucristo ha resucitado. Muy bien. Yo también me siento resucitado el día de hoy. Sé que algunos no me vieron las últimas 2-3 semanas, más adelante hablamos un poco de eso, pero sí que me siento resucitado. ¿Por qué? Porque estamos en una comunidad que cree en un Cristo resucitado, no en un Cristo muerto. Y eso es lo que tenemos que empezar en los próximos días a pensar. Siempre les he comentado las épocas, las temporadas de la iglesia. La temporada de crecimiento, de aprendizaje, aquella en que estamos vestidos de verde, en la que estamos aprendiendo a ser discípulos. En la época que acabamos de terminar, esa época de cuaresma, de un caminar, de un peregrinaje en un desierto, en esperanza a la llegada de la Pascua. Pues ahora nos encontramos en otra época, otra temporada. Una temporada que durará 50 días. Ya pasamos 8. Terminará con la gran fiesta de Pentecostés. La pregunta es: ¿de qué se trata esta temporada? Sí, de celebración, de ahí el color blanco, de ahí el tono de la música ya cambió, regresamos a un ritmo más animado. Pero lo más importante, y que quiero que desde ya nos empecemos a afilar para que estos próximos 42 días que vamos a celebrar la Pascua, estemos pensando en lo siguiente: es época de aprender a vivir como resucitados.
Es época de aprender a vivir como resucitados. ¿Y cómo vamos a aprender? Igual que las demás temporadas. Pegaditos a la Escritura, pegaditos a las enseñanzas. Vamos a notar que la primera lectura ya no viene del Antiguo Testamento. Durante esta época de Pascua, la primera lectura vendrá de los Hechos de los Apóstoles y nos dará pautas de cómo vivía la comunidad cristiana cuando se empezó a iniciar. Así que atención a esa primera lectura, atención a la segunda lectura de San Pablo, que siempre nos va a estar indicando cómo vive una persona que cree en Jesucristo resucitado. Si nos pegamos de la primera y segunda, ahí ya vamos a ir cumpliendo con la misión que tenemos para esta época. Esta época celebramos el misterio pascual. Eso del misterio pascual lo escuchamos, quizás lo repetimos, pero el entendimiento a veces no lo tenemos muy claro. Si hablamos de la muerte, el misterio de la muerte, si hablamos de la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía, pero cuando hablamos del misterio pascual, ¿a qué nos referimos? Usamos símbolos que son muy buenos para ayudarnos a entender. El cirio pascual, que este año se nos creció más que los demás años, gloria a Dios. El triduo pascual, aquel jueves, viernes santo, sábado de gloria. Ese es el misterio de nuestra fe y es el misterio que quizás menos entendemos, menos enseñamos, menos nos preocupamos por aprender. Que estos días de Pascua nos inviten a penetrar en ese misterio, a entenderlo un poco más y a abrazarlo. Porque de eso es que se trata, de abrazar ese misterio de la pasión, muerte y resurrección. No se puede quedar en solo pasión y en la sola cruz. Tiene que haber resurrección. Y ahí es donde aferramos toda nuestra fe como cristianos, en ese misterio pascual, en la resurrección, en esa unión a Cristo, a la cual nos unimos en nuestro bautismo y nos mantendrá unidos al pasar nuestra muerte y resucitaremos con Él en el último día. Creo que ese misterio es aún más grande que la misma muerte y aún más grande que la misma Eucaristía. Así que vamos a desarrollar ese tema en las próximas semanas para poder entenderlo y ver la misericordia de Dios expresada en ese misterio pascual. Quizás, como no pude acompañarlos a ustedes desde el Domingo de Ramos hasta hoy, siento la necesidad de que reflexionemos en lo que acabamos de vivir como iglesia. El sábado de gloria se bautizaron dos adultos. Dos adultos entraron plenamente a nuestra comunión ese día. Recibieron bautismo, recibieron su confirmación y su primera comunión. Todo en la misma noche. Inclusive uno de ellos se casó por la iglesia 1 hora antes de recibir los otros sacramentos. ¡Qué bendición tan grande! ¿Saben qué están haciendo esas dos personas por las próximas 4 o 5 semanas? Repasando uno a uno esas noches que vivieron. Eso se llama mistagogía. Y eso es algo que todos deberíamos de hacer después de una misa. Quizás personalmente o quizás con nuestra familia. ¿Qué escuchaste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué escuchaste en aquella canción? De lo que dijo el diácono, ¿qué te llamó la atención? Eso es reflexionar en lo que hemos vivido. Y por eso me gustaría una rápida reflexión en lo que acabamos de vivir como iglesia. Porque creo que es la mejor manera para llegar a donde estamos el día de hoy. El Domingo de Ramos, ya hace 15 días. ¿Recuerdan? Leímos el Evangelio en la parte de atrás. Hubo música de alegría,
procesamos con las palmas, bueno, un poco diferente este año, pero en realidad fue una celebración de una entrada triunfal de un rey, de Jesucristo a Jerusalén. Y ese fue el principio de la misa, y estábamos en un tono de felicidad, en un tono de celebración, como lo estaba el pueblo que recibía a Jesús en esa entrada a Jerusalén. Quizás inocentemente participamos de esa entrada triunfal, de un triunfo que aún no había sucedido, porque aún faltaba el arresto, los latigazos, la humillación, los clavos, la cruz, la corona de espinas. Mas sin embargo ya estábamos celebrando la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero qué rápido todo se volteó. Porque no terminó la entrada de esa misa y comenzamos a leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dieron cuenta cómo cambió ese tono de abrupto, de felicidad, de júbilo? Hosana, cantábamos con las palmas. Y luego, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y nosotros mismos éramos parte de esos que celebraban prematuramente y a los 20 minutos repetíamos: suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Es bonito recordar eso, cómo lo vivimos ese domingo de Ramos. Y ese dolor en nuestro corazón cuando salimos de aquí en silencio, ¿verdad? El domingo de Ramos salimos en silencio. No hubo música, no hubo nada. Como si nos hubieran rasgado algo del corazón. Pronto llegó el Jueves Santo. Regresamos al templo, regresamos a la comunidad, a comenzar el triduo, esos 3 días de la pasión de Cristo. Y ese Jueves Santo, en medio del dolor, en medio de la traición de Judas con nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da la primera indicación de lo que celebramos hoy. Nos da la primera señal de su misericordia. Ese jueves instituye el sacerdocio y la Eucaristía. En medio de su dolor, en medio de su pena, en medio de sudar sangre de la angustia, ya estaba derramando su misericordia sobre nosotros. Nos dejó la Eucaristía y nos dejó a sus ministros los sacerdotes, por medio de los cuales, como escuchamos esta noche, recibimos misericordia. A los que perdonen sus pecados, serán perdonados en el cielo. Eso sucedió el jueves. Y esa noche estuvimos en silencio, nuestro Señor en el altar, en su agonía. Luego desaparece el Señor de la faz de la tierra. Con su arresto, el viernes no hay misa, el viernes no se consagra, el viernes el altar está totalmente despejado, no encontrábamos nada en el altar. Regresamos a venerar la cruz. Los que vinieron acá, aquí la vieron, los que fueron a otras parroquias, sé que hicieron lo mismo. Vinimos el Viernes Santo a ver algo insólito. Como humanos, vinimos a venerar a un instrumento de humillación, a un instrumento de tortura, a un instrumento de muerte. Pero no es tan insólito, porque sabemos, y en nuestro corazón sabíamos esa noche, que este instrumento no lo venerábamos por lo que representaba, sino por lo que representa después que Él lo tomó. Por eso veneramos a ese instrumento y por eso ahora lo tenemos en nuestras cadenitas y lo tenemos en nuestros hogares y lo tenemos presente en el centro del altar, porque ya no es un instrumento de dolor,
ni un instrumento de humillación. Ahora es el mejor regalo que nos podemos dar los unos a nosotros. La bendición de la cruz, venerar la cruz, recordar la cruz y recordar de nuevo la misericordia que Jesucristo tuvo por nosotros al estar en la cruz. Jueves, viernes y llegó el sábado de gloria. El mundo está oscuro. Inclusive la misa no comienza sino hasta después de las 8:30 de la noche en nuestra diócesis, cuando ya no haya luz de sol. Hay una fogata afuera. El sacerdote prende el cirio pascual en la fogata, en el fuego que bendice, en representación a la luz de Cristo que va a entrar al mundo resucitado. Al entrar al templo no habían luces, el sacerdote entra con el cirio y es la única luz presente en medio de la oscuridad. Y poco a poco nuestras propias luces se fueron encendiendo desde el cirio pascual. Poco a poco esa luz de Cristo se empezó a derramar sobre el mundo y empezó a llegar individualmente a cada uno de nosotros. Ese fue el sábado de gloria. Tengo entendido que leímos todas las lecturas, Juan. 7 lecturas más el Evangelio. Como 4 horas de misa. Una misa de 4 horas. Obviamente, para los que la viven con esa pasión de ese regalo, aceptando ese regalo tan lindo que es poder estar en una misa de 4 horas, es espectacular. Si aún nunca has participado en una misa de gloria, una vigilia de sábado de gloria, ponlo en tu calendario para el próximo año. Es una experiencia que todo cristiano debe tener en su vida. Créeme, después de que vayas la primera vez, ya lo vas a agendar para el próximo año. Lo difícil es ir a experimentarlo la primera noche. Todo esto que les estoy hablando, aquellos catecúmenos lo vivieron día tras día tras día. Y hace 8 días celebramos la resurrección. Escuchamos, María Magdalena encontró la tumba abierta, vino Pedro, vino otro discípulo, y escuchamos lo primer inicio de la resurrección. Sin aún tener conciencia, ni nosotros, ni los discípulos, ni Pedro, ni María Magdalena, de lo que había sucedido. Hasta hoy, 8 días después, es que el círculo se empieza a completar. Es que el rompecabezas empieza a hacer sentido. Y eso es lo que celebramos el día de hoy. Creo que dar esos pasos atrás son muy importantes para ver dónde estamos hoy, hacia dónde vamos en nuestro caminar. En este caminar y este crecimiento espiritual que nos embarcamos el día de nuestro bautismo y que por cosas de la vida se interrumpe. Nos bautizan, nuestros padrinos se comprometen a ayudarnos, a formarnos, nuestros padres se comprometen, pero todos sabemos que a veces la vida no nos ayuda con esa emoción del día del bautismo a crecer en nuestra fe. Pero el día de hoy estamos aquí y la iglesia nos ha facilitado este caminar para ablandar nuestro corazón, para que el día de hoy tomemos conciencia de la misericordia y el amor de Dios. El relato que escuchamos hoy nos habla de Jesús apareciéndose a los 8 días. En el cuarto, donde están los discípulos aterrorizados por temor a que les iba a suceder lo mismo. Se aparece entre ellos y lo primero que dice es: la paz esté con ustedes. Creo que lo repetí 4 veces esta noche en el Evangelio. La paz esté con ustedes. Y luego nos dice la Escritura, y ellos se alegraron. Paz y alegría. Eso es lo que trae Jesús a cualquier ser que conscientemente
entienda y crea en la resurrección. Por 8 días los pobres discípulos estaban aterrorizados. Es que yo creo que ese sentimiento ninguno lo hemos sentido en nuestra vida, de ese temor de que el mundo nos lo han quitado de los pies. Y hasta que aparece Jesús en medio de ellos, se les revela, resucitado, no llega la paz y la alegría a sus vidas. Eso es llegar a un punto de madurez en nuestras vidas. Y a ese punto es la invitación la noche de hoy. ¿Crees en Jesús resucitado? Es muy fácil repetir el eslogan: Jesucristo ha resucitado, claro que sí. ¿Pero lo creo aquí o nomás lo repito? Porque es cool, es chévere repetir ese eslogan. ¿O lo creo? ¿Vives como una persona que cree en Jesucristo resucitado sin haberlo visto? Esa es la invitación, mis hermanos. Cuando adoptamos eso, cuando abrazamos eso, cuando tomamos conciencia de eso, 2 cosas cambian en nuestra vida. Primero, en medio de cualquier tormenta, llega la paz. Y segundo, en medio de cualquier tristeza, de cualquier sufrimiento, llega la alegría. El día de hoy la iglesia lo titula Domingo de la Divina Misericordia. Y creo que en el título nomás encontramos la clave para vivir como resucitados, para vivir como creyentes de uno que venció la muerte. Y eso requiere tarea de nuestra parte, requiere esfuerzo de nuestra parte. Dios nos ha demostrado su misericordia, se ofreció a sí mismo. La primera parte de la tarea es la siguiente, mis hermanos: acepta esa misericordia. Acepta que Dios te ama tal y como eres, alto, bajito, blanco, negrito, con incapacidades, con dones, con debilidades, con pecado. Dios te ama y te quiere dar toda su misericordia. Acéptala. No te menosprecies. No te sientas menos que el otro. Todos nos hemos tropezado. Todos hemos cometido errores. Su misericordia es infinita. Alcanza para todos y sobra. Esa es la primera parte. Acepta esa misericordia. Quizás es tan difícil como la segunda. Que tú seas instrumento de misericordia. Que los demás cuando te vean, crean también en un Cristo resucitado. Que cuando te vean en tu manera de gozar tu vida, de expresarte, de hablar de Dios, crean en lo que tú crees. Acepta la misericordia y conviértete en un instrumento de misericordia. ¿Dónde? Solo tú lo sabes. ¿Qué parte de tu vida, qué rincón de tu vida necesita esa misericordia de Dios? Y tú estás siendo llamado a llevarla a ese rincón. Solo tú lo sabes. Como les dije, me siento como un resucitado. Llevo 3 semanas confinado en mi casa. Me dio el virus. No dijimos mucho porque el Padre quería que estuviéramos más concentrados en lo que teníamos que estarnos concentrados y no que el diácono estaba enfermo. El Señor tuvo mucha misericordia conmigo. Ahora sí entiendo esta enfermedad. Entiendo cómo yo no podía ni terminar un Padre Nuestro porque mi mente no me la daba. Como una noche pensé que ya ni me voy a despedir, más bien me voy y nos dejamos así. El Señor tenía unos planes más grandes conmigo esta Pascua. Mis planes eran Domingo de Ramos, vamos a tener la noche de gloria, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El Señor tenía otro plan para mí.
totalmente diferente, pero igual de importante para el plan que tiene para todos y cada uno de nosotros. Y lo siento como una bendición grande que de todo el año preciso me dio en esta época de resurrección, en esta época de pasión, muerte y resurrección. Cuando llegué hoy, esta tarde, el Padre, feliz de verme, me abrazó, me cantó en español, cantaba algo, resucitó, resucitó, me hizo dar fue risa de lo feliz que estaba. Pero me dijo algo, bienvenido a la tierra de los vivos. Y yo me quedé pensando, wow, ¿verdad? He regresado a una comunidad de vivos. Pero más allá, he regresado a la tierra del resucitado y a la tierra de los que creen y de hoy en adelante van a vivir como resucitados. Jesucristo ha resucitado.